Bien, en esta segunda parte del tema vamos a hablar sobre la tabla periódica. Vamos a hablar de las propiedades periódicas. Propiedades eléctricas. Y si analizamos la situación de los elementos dentro de la tabla periódica, podemos analizar lo siguiente. Si nosotros trazamos una diagonal que va desde el boro hasta el teluro, esta diagonal que vemos aquí en color rojo, podemos observar que los elementos que se sitúan a la izquierda de esta diagonal son elementos que conducen con facilidad a la electricidad. Son buenos conductores de la electricidad. Se les llama metales. Recuerden que el hidrógeno que está aquí, fíjense que está de otro color, no corresponde a un metal. Realmente corresponde a todo lo contrario, a un no metal. Pero por ser el primer elemento, y hemos hablado varias veces, lo situamos en este sitio de la tabla periódica. Pero no es un metal. Bien, todos estos elementos llamados metales tienen, por lo general, pocos electrones en su última capa. Por tanto, lo que tiene es una tendencia a perder esos electrones de esa última capa para intentar conseguir una configuración electrónica similar a la de un gas noble. Recuerden que la característica de un gas noble es tener su última capa totalmente llena. ¿Cómo consiguen esa configuración los metales? Pues al perder los electrones de su última capa, la capa inferior que quedaría, está completamente llena, porque para poder colocarse electrones en la capa superior se tiene que llenar primero la capa inferior. Al perder los electrones de la capa superior, lo que queda debajo está completamente llena y se puede decir que tiene una configuración parecida a los gases nobles. Bien, al perder electrones, ¿qué va a suceder? Que se quedan cargados positivamente, ya que van a tener más protones en su núcleo, es decir, más cargas positivas en su núcleo, que cargas negativas en el exterior, es decir, que electrones. Por tanto, los metales formarían en esta situación iones positivos o cationes. Bien, los electrones que están situados a la derecha de esta diagonal, sería esto lo que están aquí, no contemos a los gases nobles, se les llama no metales, ya que no son conductores de la electricidad. Estos elementos tienen la característica que en su última capa tienen muchos electrones. Al tener muchos electrones y quererse parecer, como en el caso de los metales, a los gases nobles, en vez de perder electrones lo que hacen es ganar, es decir, completar lo que le queda para así esa última capa tenerla llena y ser parecida a la de un gas noble. Al suceder esto, ¿qué va a ocurrir? Que al ganar electrones van a tener más cargas negativas que positivas, por tanto lo que van a generar son iones negativos o aniones. Existe una serie de elementos que están justo sobre alrededor de esta diagonal que se les suele llamar semimetales o metaloides. Lo que puede ocurrir es que estos metales, dependiendo de las circunstancias, pueden parecerse a un no metal o pueden parecerse a un no metal, es decir, pueden en ciertas circunstancias perder electrones o ganarlos. Por eso se llama semimetales. Bien, vamos a analizar algunas propiedades periódicas y propiedades que van variando a lo largo de la tabla periódica de forma progresiva. Vamos a hablar de la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? También llamado potencial de ionización. Es la mínima energía requerida para arrancarle a un átomo, vamos a suponer en estado gaseoso, y claro, vamos a arrancarle un electrón a ese átomo. ¿Qué electrón le vamos a arrancar? Evidentemente, el más externo, el que se encuentra más alejado del núcleo, puesto que es el que está más débilmente unido a él. Si lo ponemos en forma de ecuaciones o de procesos, tendríamos algo parecido a esto. Veamos la primera. Tenemos ese átomo en estado gaseoso, vamos a gastar una energía, la vamos a llamar I1, energía de ionización 1, y al arrancarle el electrón, el átomo, que es neutro inicialmente, se queda en H+, X+, es decir, es ahora un catión, es un ion positivo, ya que le hemos arrancado un electrón. Para que hagamos esto, hemos gastado una energía que la vamos a llamar primera energía de ionización. Pero podríamos, en teoría, y en la práctica también, coger el catión, este que hemos conseguido, y volverle a aplicar energía para arrancarle otro electrón.
Entonces gastaríamos otra cantidad de energía. Vamos a llamar EI2. O segunda energía de ionización. Claro, al arrancarle otro electrón a una especie que ya es positiva, se queda cargado 2 veces positiva. Tenemos entonces la segunda energía de ionización. Esto lo podemos repetir varias veces más. Por ejemplo, una tercera vez más. Cogemos un ion positivo 2 veces, este que hemos conseguido aquí, gastamos una energía que vamos a llamar EI3 o tercera energía de ionización y se va a convertir en un catión 3 veces positivo. Bien, ¿qué podemos decir de estas energías de ionización? Pues se ve claramente en los estudios experimentales que siempre la primera energía de ionización es la más pequeña de las tres, la segunda más grande, la segunda energía de ionización, y la más grande de todas es la tercera energía de ionización. Para verlo mejor, vamos a verlo con casos muy concretos. También hay que tener en cuenta lo siguiente, que esa energía que vamos a consumir o gastar para arrancarles electrones a los átomos no es lo mismo que se lo arranquemos a un electrón de su última capa que a un electrón de su capa inferior. Para que lo entendamos, además de hecho se demuestra que si le arrancamos un electrón de la subcapa inferior, la energía es mucho más grande. Vamos a verlo con 3 casos concretos y así lo podemos entender con claridad. Tenemos el caso del sodio. El sodio tiene un número atómico de 11, es decir, tiene 11 electrones cuya configuración electrónica sería esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bien, si le arrancamos un electrón, ¿cuál le arrancamos? Pues el más externo, que sería este. ¿Cuánta energía gastamos? 5,1. Esto está medido a una unidad que se llama el electronvoltio, que aquí se hace referencia a la energía de un electrón que está acelerado con una diferencia potencial de 1 voltio. Que no nos compliquemos la vida, es una unidad que se llama electronvoltio. Pues la cantidad de energía que nos gastamos es 5,1 para arrancar este electrón. Si le vamos a arrancar un segundo electrón, la segunda energía de ionización, fíjense cómo sube de 5 a 47. ¿A qué es debido? Bueno, ya lo habíamos dicho antes, la segunda energía de ionización es mayor que la primera. Pero no solo eso, el salto es mucho mayor debido a que el segundo electrón ya no está en la capa 3, que es la última, sino está en una subcapa inferior, en la capa 2. El electrón que arrancaríamos sería de aquí, del orbital 2p. Por tanto, fíjense que el subidón de energía de 5, que es la primera energía de ionización, pasa a 47. Y si le arrancamos un segundo, pasa a 71. Y aquí ya no hay tanta diferencia entre este y este. Y una tercera sería 98. Cada vez las energías de ionización van aumentando, y no digamos de forma proporcional, sino cada vez mucho más alta. De 47 a 71, de 71 a 98. ¿Por qué es la primera mucho más baja con esta? Puesto porque estamos arrancando el electrón de la capa externa. Vamos a verlo con otro ejemplo, que es el caso del magnesio. El magnesio, que es el número 12 de la tabla periódica, tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. En su última capa, la capa más externa es la 3 y tiene 2 electrones. Por tanto, si intentamos arrancar un electrón, se le arrancaremos uno de estos. Nos gastamos 7,6. Bien. El segundo electrón seguirá siendo de la capa externa. Pasa a 15. Fíjense que aquí ya no es como antes. El subidón de 5 a 47 es muy grande. La pregunta es ¿por qué este cambio? Porque ya el electrón que le estamos arrancando aquí es de la subcapa inferior. En cambio aquí no hay tanta diferencia de 7 a 15 porque le estamos arrancando electrones que están en su última capa, en la capa tercera. Si intentamos arrancarle un tercer electrón al magnesio, el tercer electrón ya hemos arrancado estos dos, pues sería de la subcapa inferior. Por tanto, ya vean, de 15 se pasa a 80. Bueno, y un cuarto, digamos, 109. Yo creo que se queda más o menos bien explicado esta numeración. Vamos al caso del aluminio. Ocurre exactamente algo parecido. El aluminio es el número 13 de la tabla periódica. Esta es la configuración electrónica que tiene: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ¿Cuál es la última capa? Pues la capa 3. ¿Cuántos tiene en su última capa? En estas 3 capas, 3 electrones. Pues fíjense, aquí no hay tantas subidas el valor de la energía, del potencial de ionización o energía de ionización. Pasa el primer electrón, gastaríamos 6. Para el segundo gastaríamos 18. Para el tercero 28. Claro, aquí mismo estamos arrancando, la subida no es muy alta. Sí, evidentemente, cada vez más alta, siempre se tiene que cumplir, que cada vez son más grandes las energías de ionización, pero las subidas no son tan grandes porque estamos arrancando los 3 electrones que están en la última capa, la capa más externa. En cambio, un cuarto electrón ya sería de una subcapa inferior, fíjense que de 28, que es la tercera energía de ionización, pasa a 120.
Yo creo que se entiende perfectamente el porqué de estos valores de las energías de iniciación. ¿Qué factores influyen en las energías de iniciación para que sea más alta o más baja? O al pasar un elemento en la tabla al siguiente cambie. Bueno, son 3 factores los que influyen. El primero, el número atómico. A mayor número atómico, ¿qué significará? Que hay más protones en el núcleo. Cuando hay más protones en el núcleo, significa que habrá más cargas positivas en el núcleo y por tanto la fuerza de atracción a los electrones será mayor. Por tanto, es normal que a mayor número atómico, mayor sea la energía, la cantidad de energía que tenemos que gastar para poder arrancar un electrón, porque está más agarrado por los protones que hay en el núcleo. Un tercer factor es el radio. No es lo mismo que un electrón esté a una pequeña distancia del núcleo a una distancia más grande, ya que cuando está más alejado del núcleo, pues está menos atraído por él y por tanto será más fácil quitárselo, habrá que gastar menos energía para arrancar un electrón. Y por último, el tema de los orbitales. Ya hemos visto que el disponer de orbitales degenerados completos o semicompletos, llenos, es decir, llenos o semillenos, da una gran estabilidad al átomo. Por tanto, costará, cuando el electrón forme parte de una configuración en que esté semicompleto o completo, dentro de los orbitales, será más difícil arrancárselo porque es mucho más estable, tal y como está. No quiere que se lo quitemos el electrón. El átomo no quiere que le quitemos el electrón. Si hacemos un análisis a lo largo de la tabla periódica de cómo varía la energía de iniciación, podemos determinar lo siguiente. En un grupo, fíjense, aquí tenemos la tabla periódica, una imagen, un esquema de la tabla periódica, y podemos decir que en un grupo, las columnas de la tabla periódica, el potencial de iniciación o la energía de iniciación aumenta hacia arriba. Es decir, cuesta más quitarle un electrón a este que está aquí que a este que está aquí abajo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Menos capas, aquí un átomo tendrá menos capas, los electrones estarán más cerca del núcleo, estarán más agarrados al núcleo y por tanto cuesta más quitárselo que cuando está aquí, que tiene mucho más capas. ¿De acuerdo? Bien, en cambio en un periodo, supuestamente en un periodo los electrones todos están en la misma capa. La capa 3, la capa 4, la capa 5. Pero también hay un aumento de la iniciación a la derecha. ¿El por qué? También es muy sencillo. Al pasar de un elemento al siguiente dentro de un periodo, ¿qué es lo que vamos aumentando? Bueno, te da un electrón más, pero también tiene un protón más. Es decir, al pasar de uno al siguiente, dentro de una fila de la tabla periódica, dentro de un periodo, hay más protones en el núcleo. Por tanto, habrá más cargas positivas en el núcleo, más fuerte será la atracción sobre los electrones que están situados todos a la misma distancia, ya que están quedando aproximadamente en la misma capa. Por tanto, en general, un elemento que esté los elementos que tienen más energías de ionización son aquellos que están más a la derecha y más arriba. Y aquellos que tienen menos energía de ionización son aquellos que están más a la izquierda y más abajo. Bien, hablemos ahora de otra propiedad, la afinidad electrónica. Se puede decir que así es una propiedad inversa a la anterior, ¿no? La afinidad electrónica o electrónica afinidad es la energía generalmente desprendida. Fíjense que antes había que gastarla, ahora se desprende la energía. Cuando un átomo, en estado gaseoso, siempre para utilizar la misma referencia, capta un electrón. ¿Sí? Al ganar un electrón un átomo, él desprende energía. Claro, al ganar el electrón, ¿qué queda? Se queda convertido en ion negativo. Vamos a representarlo igual que hicimos antes, de forma esquemática. Tenemos un átomo en estado neutro, X, neutro evidentemente, y en estado gaseoso, y le va a ganar un electrón, le vamos a dar un electrón. Al ocurrir esto, que se convierte él en un anión, en un ion negativo, y se desprende una cantidad de energía, que es lo que llamamos primera afinidad electrónica. Igual que hicimos antes, podemos coger este anión, darle otro electrón más, se convierte en un antión doblemente negativo y se desprende otra cantidad de energía, otra segunda afinidad electrónica, y así también una tercera. Bien. Hay que tener en cuenta, como dice aquí en este recuadro, que la primera afinidad electrónica, por lo general, siempre es negativa, es decir, energía que se desprende. Pero ya la segunda y la tercera suelen ser positivas, más o menos grandes, más o menos pequeñas, pero positivas. ¿Por qué? Porque el segundo electrón, o el tercero, al acercarse a la especie, aquí no había problema, se acercaba a la especie era neutra, no había una repulsión entre el electrón y la especie que quiere captar el electrón, pero aquí la especie es negativa y el electrón también es negativo.
igual que pasa el segundo ejemplo de aquí. Por tanto, ya hay una repulsión y van a ser estas afinidades electrónicas positivas, es decir, en vez de desprenderse hay que gastarla. Hay que gastar energía para que el electrón capte el átomo capte el electrón. Bien, podemos decir en general, si hacemos un análisis de cómo varía la afinidad electrónica dentro de la tabla periódica, que es similar a la anterior, fíjense, la misma flecha. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. ¿El por qué? Bueno, los elementos situados a la derecha de la tabla periódica, estos de aquí, no contemos a los gases nobles, tienen mayor tendencia a captar electrones, ya que quieren convertirse o parecerse a los gases nobles. Por eso tendrán afinidades electrónicas más grandes. Es decir, desprenderá más energía al captar el electrón. En cambio, los que están aquí no tienen tendencia ninguna a captar electrones, sino lo contrario, a ganarlos. Por tanto, tendrán afinidades electrónicas más bajas. En un grupo, si hacemos la comparación entre elementos del mismo grupo, ¿qué sucede? Que menos afinidad electrónica cuando están más abajo, más afinidad electrónica cuando están más arriba. ¿A qué es debido esto? A la influencia de la cercanía del núcleo. Cuando estamos más arriba, un elemento que esté más arriba, tiene menos capas, por tanto el electrón que le vamos a dar va a estar más cerca del núcleo, por tanto se va a desprender más energía, va a ser este efecto más positivo. Y lo contrario si está más abajo. Hablemos ahora de una tercera propiedad, de la electronegatividad, que es un concepto que se puede sintetizar los dos anteriores, ¿no? Y es el que más se suele utilizar. ¿Qué es lo que mide la electronegatividad? Mide la tendencia que posee un átomo a atraer hacia sí a los electrones, tanto suyos como de otro átomo que esté unido a él mediante un enlace covalente. Así se suele medir la electronegatividad. A la hora de variar, ¿cómo varía la electronegatividad? Pues igual que el potencial de ionización. Fíjense, cuanto más a la derecha es más favorable a que capte electrones y por tanto los va a atraer con más fuerza los átomos. Cuanto más a la izquierda, menos tendencia a atraer electrones, por tanto le costará más. Y en un mismo grupo, en una misma familia, pues cuanto más arriba es más fácil que capte electrones y por tanto que atrae los electrones tanto suyo como de alguien que se una a él, que cuando está más abajo, ya que los átomos de aquí abajo son más grandes y por tanto los electrones están más separados de sus núcleos. En el fondo podemos decir que la electronegatividad nos mide ya el carácter metálico del elemento, es decir, los elementos metálicos, que son estos de la izquierda, son muy pocos electronegativos, tienen electronegatividades muy bajas. En cambio, los que están aquí en la parte derecha tienen electronegatividades muy altas, puesto que son no metales. Cuando un elemento es un metal, bajas electronegatividades. Cuando un elemento es un no metal, altas electronegatividades.